Hola, ¿alguna vez se han puesto a pensar cómo es que todo, absolutamente todo lo que compramos llega hasta nuestras manos? Miren, detrás de esa pregunta tan simple hay una máquina global, casi invisible, pero increíblemente inteligente. Hoy vamos a hacer algo interesante. Vamos a abrir el capó de esa máquina para entender cómo funciona de verdad. Y es que esas preguntas, ¿no? ¿Por qué se vacía un estante? ¿Cómo viaja un paquete tan rápido? Parecen sencillas, pero en realidad nos llevan directo al corazón de uno de los sistemas más, pero más fascinantes y complejos del mundo moderno. Estamos hablando, claro, de la cadena de suministro. Ok, entonces para entender esta máquina vamos a ir paso a paso. Primero vamos a ver sus tres palancas fundamentales. Después nos metemos en una decisión clave, estrategia rápida o barata. Luego vamos a conocer al villano de esta historia, el efecto látigo. Y para terminar, veremos cómo los algoritmos inteligentes llegan al rescate. Muy bien, empecemos por el principio. Para poder entender cómo funciona toda esta máquina es fundamental conocer sus tres palancas principales. Pensemos en ellas como los grandes engranajes que lo ponen todo en movimiento. A ver, en el fondo todo se puede resumir en un flujo de tres grandes pasos. Primero está la relación con el cliente, que es donde se genera la demanda. Segundo, la parte interna, donde la empresa se organiza para cumplir con esa demanda, ojalá al menor costo posible. Y tercero, la relación con los proveedores, que es asegurarse de tener todo lo necesario para producir. Y lo clave aquí es que cada eslabón depende totalmente del anterior. Es una cadena literalmente. Pero claro, no todas las cadenas de suministro son iguales, ni de lejos. Toda empresa, sin importar su tamaño, se enfrenta a una decisión fundamental. ¿Qué es más importante? ¿Ser los más baratos o ser los más rápidos? Créanme, la respuesta a esa pregunta lo define absolutamente todo. Y aquí es donde vemos los dos grandes caminos, la encrucijada. Por un lado, tenemos las cadenas eficientes. Su objetivo número uno es el costo. Todo se optimiza para ser lo más barato posible. Hablamos de transporte lento en barco, producción masiva para aprovechar economías de escala. Y por el otro lado, están las cadenas responsivas. Aquí el rey no es el costo, es la velocidad. Se usan aviones, la producción es ágil, flexible, todo para reaccionar al instante. Un ejemplo que lo deja clarísimo es Dell. Piénsenlo, Dell no compite por tener la computadora más barata del mercado. No, ellos compiten en personalización y en rapidez. Por eso eligieron una cadena de suministro responsiva. Y es gracias a esa elección que pueden armar una computadora justo como la quieres y entregártela en poquísimos días. Eso sería, pero vamos, totalmente imposible para una cadena que solo piensa en la eficiencia y el bajo costo. Ok, pero incluso si eliges la estrategia perfecta para tu negocio, hay un problema, un villano oculto que acecha en esta historia. Y es un fenómeno que puede causar verdaderos estragos en cualquier cadena de suministro. No importa lo bien diseñada que parezca estar. A este fenómeno se le conoce como el efecto látigo, y la verdad es que la analogía es perfecta. Imaginen un látigo. Un pequeño y sutil movimiento de muñeca se convierte en una sacudida enorme y violenta en la punta, ¿cierto? Bueno, en la cadena de suministro pasa exactamente lo mismo. Un cambio chiquito, casi imperceptible en lo que la gente compra en las tiendas, se va amplificando hasta convertirse en una onda de caos total para los que están al principio de la cadena, los proveedores de materia prima. ¿Y cómo se amplifica este caos? Es fascinante. Miren, la demanda real de los clientes es como una pequeña ola, bastante constante, pero el dueño de la tienda, para no quedarse sin stock, por si las moscas, pide un poquito más. Luego el mayorista ve esa orden un poco inflada y, para cubrirse, pide todavía más. Para cuando esa señal de demanda llega al fabricante, ya no es una olita, es una tormenta. Y esa tormenta provoca dos desastres, o una escasez terrible o un exceso de inventario que cuesta una fortuna almacenar. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo se puede domar a esta bestia? ¿Cómo se controla el efecto látigo? Bueno, aquí es donde la historia da un giro muy interesante, un giro hacia la tecnología, hacia el cerebro computacional, que hoy por hoy es el que realmente dirige la cadena de suministro moderna. Es que seamos honestos. La complejidad es tal que la intuición humana simplemente ya no es suficiente, no alcanza. Para manejar estas redes globales tan enredadas, se necesita algo más. Se necesita el poder de la investigación de operaciones, de la optimización, que en el fondo es como un supermotor de decisiones que puede analizar miles de millones de alternativas y encontrar la mejor solución posible. Miren, un ejemplo clásico de esto es el famoso problema del ruteo de vehículos, o VRP. En papel suena fácil. ¿Cuál es la ruta más corta para entregar todos los paquetes?
Pero, ¿qué pasa si a eso le sumamos cientos de paradas? ¿Y si tenemos camiones de diferente tamaño? ¿Y si cada cliente tiene un horario de entrega específico? De repente, ese problema fácil se convierte en un rompecabezas monstruoso, uno que sinceramente solo una computadora puede resolver de forma eficiente. ¿Y cómo lo resuelven? Bueno, la computadora no es que pruebe todas las combinaciones posibles, tardaría siglos. Lo que hace es usar atajos inteligentes, lo que se conoce como heurísticas. El proceso es genial. Empieza con una ruta cualquiera, una que funcione. Luego hace un cambio pequeñito e inteligente, como por ejemplo, intercambiar el orden de 2 entregas. Después se pregunta, ¿la ruta nueva es mejor, más corta? Si la respuesta es sí, se queda con ella. Y este ciclo de cambiar y comparar lo repite miles y miles de veces por segundo, puliendo la solución hasta que está increíblemente cerca de ser perfecta. Y ojo, esta lógica de optimización no se usa solo para las rutas de los camiones, para nada. Se usa para resolver las preguntas más importantes que definen a una empresa. Preguntas como, ¿dónde exactamente debería Amazon construir su próximo centro de distribución? O, ¿cuántos coches de un modelo específico debería fabricar una planta en un mes? Estamos hablando de decisiones que valen miles de millones de dólares, y hoy casi todas están guiadas por estos algoritmos inteligentes. Y todo esto nos deja con una última pregunta, una para reflexionar. Si estamos construyendo cadenas de suministro que son cada vez más inteligentes, que pueden predecir la demanda casi a la perfección gracias a la inteligencia artificial, ¿será que llegará el día en que esta máquina sea tan perfecta que la escasez, que los estantes vacíos se conviertan en algo del pasado? La respuesta a esa pregunta, sin lugar a dudas, va a definir el futuro de cómo compramos y vendemos todo en el mundo.